4, 3, 2, 1. Hola amigos, buenas tardes, días, noches, donde sea que nos estén viendo. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y agradecemos mucho que estén viendo este video. El día de hoy vamos a platicarles de un tema bien interesante, del cual queremos no solamente pues compartirles nuestro conocimiento, sino también la perspectiva de alguien más externo a nosotros. Pero bueno, a continuación le paso la voz a mi compañero, a Miguel, para que también nos hable un poquito de lo que vamos a conversar hoy. Pues bueno, los saludo, me da mucho gusto estar en esta reunión, es muy gratificante siempre estar aquí, saludarlos, y sí, como dijo mi compañera Dulce, vamos a hablar de español, ¿verdad? El español es tan complicado, lo hablamos tan perfectamente, hasta decimos cosas que no son tan buenas hablando de español, pero tiene sus dificultades que ahorita vamos a ver, ¿verdad? Pero bueno, no nada más estamos nosotros dos, nos acompañan los demás licenciados, bueno, el futuro. Casi licenciados, ya por favor suéltanos, Señor Jesús. Ya también, maestro, tenga piedad de estas criaturas en desgracia. Entonces, sigamos con ustedes. Bueno, pues en este video vamos a hablar sobre la síntesis y las categorías gramaticales y el por qué se relacionan estas ambas. Vamos a hablar sobre los verbos, los adjetivos, la conjunción. ¿Qué más, Emilio? Bueno, pues así como ya lo comentó Dania, vamos a hablar sobre las categorías gramaticales, que a lo mejor dicen, pues ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Bueno, ya como nos dijo, es el verbo, el sustantivo, el artículo, la interjección, la conjunción, también sobre los pronombres, las preposiciones y entre otras cosas más que ahorita se van a ir viendo. Bueno, para comenzar vamos a compartir un video de YouTube en el cual una maestra nos va a explicar todos estos temas. Y conforme vaya pasando el video, pues nosotros vamos a ir reaccionando, vamos a ir compartiendo algunas cosas que sabemos, otras que no sabíamos, y así. Entonces, Dulce, ¿lo puedes compartir? Muy bien, y entonces pues nos disponemos a escuchar y también a compartirles lo que nosotros, como dijo mi compañera Sammy, conocemos y también lo que es nuevo para cada uno de nosotros. Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre las categorías gramaticales. Hablamos de categorías gramaticales porque todas las palabras del idioma pertenecen a una categoría dependiendo de la intención o de su función dentro de la oración. Por ejemplo, tenemos el verbo. Si yo digo Juan corre, estoy indicando una acción que está haciendo un sujeto. El sujeto es Juan y el verbo es corre. Entonces, el verbo es una categoría gramatical y el sustantivo, que es Juan, también es otra categoría gramatical, porque cada una cumple una función específica dentro de la oración. Existen en español 9 categorías gramaticales que se las voy a enseñar a continuación. Les voy a explicar rápidamente cuál es la función de cada una de estas categorías en la oración. Empezamos. El verbo. En este caso, el verbo es la acción que ejecuta o que hace un sujeto o alguna acción que existe. Porque, por ejemplo, el verbo llover también entra en esta categoría, aunque no hay un sujeto que lo haga, pero lo que sí hay es una acción. Cuando yo digo llueve, llueve es un verbo. A esto lo llamamos verbo impersonal, pero le voy a dedicar otro video única y exclusivamente a este tema. Creo que nunca nos hemos hecho la pregunta de cuántos verbos hago al día. O sea, cuántas acciones. Imagínate cuántas. Si anotáramos todas las acciones que hiciéramos desde que nos levantamos, creo que tendríamos una lista muy larga. Como a veces puede ser un poco complicado, digo, aquí también contexto a los que están viendo el video, todos nosotros somos maestros, entonces como a veces cuando estamos enseñando, pues escuchamos al alumno decir o expresar que el verbo o que alguna de estas categorías, que claro, lo vemos de alguna otra, desde otra realidad, ¿verdad? Desde otra perspectiva, pero a veces se les complica como entender qué significa el verbo, qué significa el sustantivo, pero en realidad, como comentó mi compañera Dania, el verbo pues es todo aquello que nos acompaña diario, cotidianamente, ¿no? Entonces, pues sí, como hacer ese énfasis en esta parte. ¿Puedo comentar algo así rapidito? Sí, obvio. Eso, muy bien. Pues también me gustaría mencionar que es un tema que se vuelve interesante, o sea, es cotidiano, pero se vuelve interesante ya cuando uno empieza a pensar cómo conjugarlo en los tiempos que conocemos, ¿no? Como pasado, presente, futuro, que yo sé que de repente como que nos revolvemos, pero eso precisamente lo hace un tema interesante, pero pues digo, es algo que quería mencionar porque luego nos quedamos con que es algo muy sencillo, pero se vuelve interesante al momento de querer conjugarlo. Excelente. Yo creo que por eso el español es tan difícil de aprender,
porque por ejemplo el simple verbo en su forma base cambia conforme a los pronombres. Por ejemplo, es yo corro, y luego él corre, nosotros corrimos. Entonces, en el inglés, pues es más sencillo, o sea, simplemente pues se le agrega una S a las terceras personas. Yo creo que por eso el español es tan complicado, o se les dificulta mucho a las personas, pues el aprenderlo y el hablarlo bien. Totalmente. Que ejecuta un sujeto o no. Tenemos el sustantivo. Cuando hablamos de sustantivo estamos hablando de palabras de las que yo puedo hablar. Pueden ser sujetos de una conversación, de una oración. Por eso nos enseñaron que un sustantivo pueden ser personas, animales o cosas, pero también pueden ser sentimientos, también pueden ser situaciones abstractas de las que yo puedo hablar. Por ejemplo, aquí puedo hablar de Juan, sustantivo propio, puedo hablar de mi gato, sustantivo común, puedo hablar de la casa, un sustantivo común, puedo hablar del cuadro, es un sustantivo común, pero cuando yo hablo de palabras abstractas como por ejemplo mi pensamiento, mi opinión es tal cosa. ¿Cuál sería el sustantivo? ¿De qué estoy hablando? De mi opinión. O sea que opinión también es un sustantivo. ¿Cómo hallar al sustantivo? Pregúntese si usted puede hablar de eso. Si usted puede hablar de esa palabrita, eso es un sustantivo. Ahí habla sobre el sustantivo como opinión, sentimiento, pero por ejemplo, o emociones, y dentro de la emoción no decimos tengo una emoción de felicidad, sino más bien nos referimos como yo estoy feliz. Ahí el sustantivo es feliz, porque no es como tal. Claro que ahí el sustantivo eres tú, porque te estás diciendo yo estoy feliz, pero si empiezas tu oración, por ejemplo, mi felicidad está basada en tal, pues el sustantivo sería felicidad. Creo que es lo que... Creo que si dijeras yo estoy feliz, más bien no hay sustantivo, porque yo sería un pronombre, estoy sería el verbo y feliz sería otro sustantivo. Sería como un adjetivo, porque te estás describiendo de el cómo estás, ¿saben? Creo que ahí más bien no están haciendo uso de sustantivo. No sé qué opinan los demás. Sí. Precisamente ahí es donde ya empezamos a ver como que ahora sí la dinámica de la sintaxis, porque vemos como ya en una sola oración puedes utilizar dos categorías gramaticales, porque aquí estamos hablando del sustantivo y del pronombre, ¿no? Por ejemplo, con el ejemplo que dieron yo, pues es pronombre. Estoy feliz, hablamos de que feliz lo vendría siendo como ese sustantivo que habla de la emoción o que sientes. Entonces ahí vemos como ya va entrando la dinámica esa de la sintaxis con las dos categorías gramaticales, que en un enunciado pues se pueden utilizar varias categorías. Pero, bueno, conflicto. Feliz, ahí sería un adjetivo. Porque estás diciendo, yo estoy feliz. Describes cómo estás tú ahorita. Estás calificando, justo eso que dice Miguel, como tu persona, cómo está tu persona en ese momento. En cambio, si dijeras, ella, no sé, la niña que está parada enfrente de mí, ya lo hice muy largo, ¿verdad? Está muy contenta, ahí sí sería ella, pronombre, la niña, sustantivo, bueno, la, artículo, niña, sustantivo, que está ahí parada, pues ahí ya sería parada, el verbo, etcétera, ¿no? Ahorita, acomodando como las cosas, creo que ahí, eso sería el sustantivo, o sea, sustantivo sería más bien mesa, computadora, techo, pared. Pero bueno, prosigamos con nuestro vídeo. Bueno, eso ya es otra cosa de la pragmática. Entonces, no estamos hablando. El adjetivo casi siempre lo escribo al lado del sustantivo porque el adjetivo califica al sustantivo de cierta manera porque le da características. Son los adjetivos los que utilizamos para hacer textos descriptivos, por ejemplo, o para hacer descripciones de personas, animales, cosas, situaciones. Los adjetivos son muchísimos. Normalmente creemos que los adjetivos son solamente calificativos, como que me está diciendo si esto es así o es asá, pero también son palabras que califican al sustantivo y lo determinan de cierta manera. Por eso en algunos análisis al adjetivo también lo llamamos determinante, pero ahorita no nos vamos a meter en eso. Bueno, no sé, cuestión propia, ¿verdad? No lo conocía como determinante, ¿verdad? Entonces, tenía la idea de que el adjetivo simplemente, como menciona la persona la persona del video, era calificativo. O sea, esa era la percepción propia que yo tenía del adjetivo, que calificaba las cuestiones, ¿verdad? Entonces, pero es bueno conocer que también se le llama determinante por una cierta variante que tiene incluida. Pero, pues bueno, era algo que yo quería agregar, pues desconocía esa situación. Aparte está interesante porque
como que vamos viendo que todo, o sea, no solamente es verbo, sino que el verbo después se deriva en lo que decía Emilio, de que las conjugaciones, presente, pasado, futuro, bla, bla, sustantivo, personal, común, abstracto, adjetivo, pues los adjetivos pueden ser tanto numerales como, pues de otro tipo, ahorita no los tengo en mente, pero por ejemplo, cuando dice son 3 pelotas, 3 se vuelve también un adjetivo. Entonces ahí está como muy, muy loco que cada cosa tiene como toda una derivación, Sí, cada ese sentido. categoría gramatical. Ajá. Los determinantes o artículos. Los artículos son el, la, los, las, un, unos, una, unas, que al momento de analizar la oración lo llamamos determinante. Ahorita hacemos un ejercicio con eso. ¿Por qué se llama determinante? Porque determina el sustantivo. Me está dando información de si es femenino, masculino, singular, plural, por eso lo llamamos determinante. Determina el sustantivo, lo acompaña en ese momento. Sobre eso, no sé si gustan mencionar Ahora algo. todo hace sentido. Por eso nunca lo había escuchado como determinante, sino como artículo. Pero ahora que explica por qué se le llama también determinante, pues me hizo mucho sentido. Y creo que ahí también se relacionaría lo que el profe decía la clase pasada, o sea, determina y conjugamos lo que decía Emilio y Miguel. Le da sentido, o sea, determina el sentido de el inicio del enunciado del sustantivo de el perro, la pared, la casa, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí, Te va me a- interesa. Como lo que dice voy a decir a lo mejor un ejemplo bien. Es como dice Thanos, perfectamente todo equilibrado, como debe de estar. Ajá. Entonces, está todo perfectamente equilibrado para que uno pueda entender las cosas, ¿verdad? Porque sin estas categorías gramaticales, pues yo creo que las cosas nunca las entenderíamos porque estaríamos todos completamente perdidos, ¿verdad? Yo creo que inclusive nos podemos remontar al lenguaje de los antepasados cuando hablaban de que hombre tirar piedra y todas esas cosas, de que pues no existían estas o hombre ser feliz tirando piedras, es que a lo mejor no existía una estructura como tal y por eso las cosas no tenían tanto sentido como ahora, ¿verdad? Que en Totalmente. su momento yo creo que para ellos era muy normal, ¿verdad? Pero ahorita a nosotros nos parece absurdo escuchar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y a ver, pero- vamos a escuchar todavía niños muy pequeños Ujú. que todavía forman bien las oraciones y si hablan a veces así, como los ejemplos que mencioné. Perdón, de verdad no es nada en contra de los niños ni nada. Que no vayan a empezar aquí a tirar hate y todo el asunto de que no. Era un ejemplo que se me ocurrió ahorita, ¿verdad? Entonces, sigamos. Aquí tenemos Oigan, el pronombre. Sabemos que los pronombres Sí, sí. Dinos. Perdón, no dejo seguir. No, así rapidito, así express. Algo que yo quiero comentar sobre el artículo es que la verdad, aprender a identificarlo y reconocerlo como tal te ayuda mucho también en la comprensión lectora. Se los dice un profe de español que tiene apenas pocos meses dando español. Porque te ayuda mucho, por ejemplo, cuando estás leyendo un cuento, una novela, no te pierdas en quién está realizando la acción, en este caso en la persona, en el sujeto, en el sustantivo, pero también, por ejemplo, en la lectura de un poema, porque a veces con un poema no sabes si lo que está hablando se le llama sujeto lírico, no sabes si lo que está hablando es una persona, es una emoción, es un objeto. Entonces, a veces yo le digo a mis alumnos, ¿quién está hablando? Y ellos me dicen, no, pues que aquí dice él, aquí dice la, aquí dice los, aquí dice las. Entonces ellos ya van identificando el artículo y van descubriendo esa información de quién es el sujeto que está hablando, está realizando la acción y está ayudando a que desarrollen la comprensión lectora. Entonces, sí, es muy importante eso y nada más quería agregarlo como un dato extra. Ya, esto ya me callo. No, eso es un dato muy, muy enriquecedor, yo creo que para todos nosotros. Entonces, muy valiosa tu aportación, amigo Emilio. Gracias. pronombre. Sabemos que los pronombres personales son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, pero también hay muchísimos pronombres, muchos. El pronombre se utiliza normalmente para reemplazar al sustantivo. En un texto, si yo digo, Cecilia estaba caminando con su hija Carolina por la calle, para no repetir la palabra Cecilia, yo digo coma. Ella llevaba un vestido verde, entonces la palabra ella me está reemplazando al sustantivo Cecilia. Para no tener que repetir esta palabra, yo utilizo el pronombre. Normalmente se usan los pronombres para no repetir al sustantivo. Oigan, y en esta parte, bueno, yo investigando acerca de los pronombres, me encontré como con algo bastante, ¿cómo decirlo? Pues justo la palabra que decía Miguel, enriquecedor, porque
conocemos como los pronombres básicos, pero lo mismo que decíamos ahorita, como que cada categoría gramatical deriva cosas como muy importantes y que a veces desconocemos, ¿no? Por ejemplo, los pronombres personales, bien sabemos que son los que mencionó ahorita la Miss, pues eran los personales, ¿no? Pero en realidad se derivan muchos más otros otros pronombres que, por ejemplo, se clasifican en posesivos, los pronombres posesivos cuando hacemos saber que algo le pertenece a alguien determinado, pero, por ejemplo, mencionamos, eso es mío. Entonces, ahí también esa parte se vuelve un pronombre bueno, que en este caso se categorizaría como posesivo. También existen los indefinidos, que es cuando decimos, hay una gatita afuera de mi casa. Entonces ahí el pronombre sería una, ¿no? Que es indefinido porque no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Podría ser una manzana, una llanta, ¿sí? Entonces es indefinido. Eso también, o sea, para mí fue como, wow, como algo muy nuevo, porque en realidad casi siempre, pues los pronombres que enseñamos son los personales, ¿no? Entonces, también hay otras categorizaciones que son los interrogativos o exclamativos. También están los pronombres numerales, que justo, o sea, también se relacionaba hace rato con lo que mencionábamos de los adjetivos, que hay adjetivos numerales, por ejemplo, hay 5 manzanas arriba de la mesa. Pero cuando hablamos de pronombre, por ejemplo, decimos, no sé, ambas hermanas están afuera de su casa. Después está la última categorización de pronombres, que son los demostrativos. Por ejemplo, esta, estas, esas, aquellos, que, por ejemplo, también usándolo cotidianamente, pues esos libros son míos. Entonces, esos, en lugar de, pues, de solamente como hacernos la demostración de que aquellos, sí, todos esos son mis libros, pues se vuelven un pronombre demostrativo como tal. Entonces, todo eso muy nuevo para mí, pero muy enriquecedor, justamente. Las preposiciones. Las preposiciones son las más conocidas: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, al, del. Bueno, hay otras preposiciones. Estas palabritas lo que me hacen es unir una palabra con la otra. El adverbio es la... Bueno, aquí, como comentaba la maestra, pues los adverbios son esas palabras que ayudan a juntar otras oraciones, como los nexos, ¿no? Que sirve para juntar dos oraciones y que tengan un sentido. Y yo me acuerdo que en la primaria nos explicaban, bueno, no, nos enseñaban esa canción, que la verdad nunca me la aprendí, pero la maestra más o menos ahí la cantó de ante, bajo, con, contra, desde, durante, no sé qué, no sé qué. Y siento que por medio de las canciones pues es una forma buena en la que los niños se pueden memorizar este tipo de situaciones para pues que se lo aprendan para toda su vida, ¿no? Para que tengan un aprendizaje pues significativo. Y siento que, bueno, no siento que en muchas ocasiones nosotros pues le damos un mal uso a estas preposiciones. Como decía el maestro en una clase de, ¿me das un vaso de agua? Pues realmente no es del todo correcto, sino sería, me das un vaso con agua, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar que aún así nosotros, el español, aunque es nuestra lengua materna, pues aún tenemos pues muchos errores que podríamos corregir, ¿no? Una palabra con la otra. El adverbio es la palabra que me modifica o da mayor información sobre la acción del verbo. No es lo mismo decir que Juan corre a decir que Juan corre mucho. Y el mucho ya se está refiriendo a la acción correr. No solamente corre mucho, o corre lento, o nunca corre. Entonces estas palabritas que me cambian o modifican o me dan más información sobre la acción son adverbios. Que hay adverbios de tiempo, de lugar, etc. Bueno, entonces, ¿qué será? Entonces, el adverbio es como que un policía o qué, que está investigando, o sea, que te da más información, que te modifica las cosas, o sea, no las cosas, el verbo, lo que está antes. Bueno, de hecho, algo que yo sí me acuerdo, no mucho, discúlpenme, pero
sí recuerdo cuando estaba estudiando para el examen de admisión, estos adverbios que tenían que, para empezar, es que volvemos a lo mismo. Cada rama gramatical, bueno, cada categoría gramatical, pues tiene como que más subramas, entonces, varios tipos. Entonces, volvemos a lo mismo con el adverbio, que existen adverbios de tiempo, de lugar, o sea, de modo, de todo eso. Entonces, algo que me parecía bien interesante cuando hablábamos de los tipos de adverbios, hablando de, por ejemplo, del tiempo, aquí ese tipo de adverbios tiempo. Entonces, un ejemplo así rapidito que se me ocurre es de que mi perro siempre duerme, porque es verdad. Entonces mi perro siempre duerme, entonces aquí el adverbio sería el siempre. ¿Por qué? Porque nos está indicando cuánto. Que siempre, es que mi perrita es medio flojilla, entonces siempre se la pasa. Entonces, dicen que se parecen a sus dueños, pero yo no duermo mucho, Entonces, volviendo entonces a eso, del tipo de adverbio de tiempo, también existe el tipo de adverbio de modo, de lugar, de cantidad, y ahora haciendo ese mismo ejemplo de que mi perro siempre duerme, pero ahora con un adverbio de cantidad, la oración cambiaría a mi perro duerme demasiado. Entonces el adverbio ya no sería siempre, ya no sería de tiempo, sería la cantidad que duerme. ¿Y cuánto duerme? Pues demasiado. Entonces sería mi perro duerme demasiado, o mi perro siempre duerme demasiado. Exactamente. Haciendo ¿cómo se llama? Haciendo la sintaxis, ¿verdad? De estas cuestiones. Entonces, sigamos con esta situación. La conjunción, que son palabras o expresiones que me unen una parte de la oración con la otra. A esto le llamamos conectores o marcadores textuales. Normalmente la gente busca conectores para sus textos. También se pueden buscar conjunciones, porque es lo mismo. Por ejemplo, la palabra pero. Yo puedo decir, me gusta los días lluviosos, pero me pongo triste. Entonces fíjese que cuando yo digo pero, falta algo. En el momento que falta otra idea para complementar la anterior, esta palabrita es una conjunción o un conector. Está pero, sin embargo, aunque, hay bastantes conectores. Bueno, pues la conjunción todas estas categorías son como familia, ¿no? O sea, se necesita una de otras para poder formular una oración. Pero la conjunción y la preposición para mí son como tipo hermanos, porque, la conjunción pues ayuda a unir párrafos o oraciones, ideas más largas, y preposiciones pues palabras. Entonces siento que son como más familia que los demás, o sea, son como hermanitos. Y la conjunción, aparte tiene como tiene dos subcategorías, que estas dos subcategorías tienen más, ¿cómo se dice? O sea, están... Ay, se me fue la palabra. O sea, dentro de ellas se dividen en más partes, ¿no? Están las coordinantes y las subordinantes. Y las coordinantes se dividen en tres partes, que puede ser como pero, o, u, i, e. Y las subordinantes se dividen en partes, que puede ser como luego, mientras, aunque, que, sin embargo, sí, no. Bueno, pues todas esas se van dividiendo y estas sirven pues para dar más información o, como dijo la maestra Mónica, completar ideas, completar oraciones, y bueno, pues creo que estas son así, pero también son como de tiempo, o sea, luego, mientras que también van de la mano con los adverbios, pues también son como las conjunciones y las preposiciones como hermanos, y las conjunción y el adverbio son como primos, ¿no? Así se me imagina a mí, porque pues van de la mano unos con otros, y son algo parecidos, pero cada uno pues tiene diferente tarea dentro de las oraciones y dentro del español. Sí, gramática significa familia, como... no, interesante, ¿eh? Y por último, la interjección, que clasifica dentro de las categorías porque son palabras o expresiones que, aunque no tienen verbo, sí tienen sentido completo. Y estas interjecciones se escriben entre admiración, como por ejemplo, suerte, hola, auxilio. Bueno, hay muchas palabras que son interjecciones y tienen sentido completo y no llevan verbo. Entonces, las interjecciones también están dentro de estas 9 categorías gramaticales.
Vamos. Importante que hay que mencionar sobre la interjección es que, como ahorita lo mencionaba, la Miss mencionaba que no tiene una función como tal en un enunciado este tipo de palabras, pero eso no quita que no tengan un significado como tal o no quita que no pertenezcan a una categoría gramatical. De hecho, hay dos tipos de interjecciones. Está la interjección propia, que es la palabra que tiene su propio significado, como por ejemplo, si yo digo wow, es una palabra que a lo mejor decimos, bueno, ¿cómo que va a ser una palabra? Es una palabra porque nos está dando el significado de algo que estamos sintiendo o pensando. ¿Por qué? Porque si decimos wow, estamos diciendo que algo nos impresionó, ¿no? O nos sorprendió. O como por ejemplo, si yo God. digo, ¿mande? Como el oh my god, ¿ok? Ándale, como el oh my god, ¿sí? Oh my god, o sea, es una exclamación que hacemos como de sorpresa, así como que, ala, no te pases, ¿no? Pero luego también están las interjecciones, ya ven, está bien complicada esta palabra, interjección impropia, que ahí es donde ya es una categoría gramatical, pero que también necesita de otra para darle todavía un poquito más de significado. Por ejemplo, si yo te digo socorro, ¿sí? Socorro, te estoy diciendo que, o sea, yo estoy hablando de un pronombre, de un sustantivo, yo socorro, ¿verdad? Y ahí estoy utilizando una palabra que tiene dos significados, ¿sí? Que tiene el significado de un sustantivo y también el significado de algo que necesito, ¿no? O sea, un auxilio. Entonces está medio interesante. Bueno, no medio interesante, está interesante, pero está un poquito complicado esta categoría de la interjección, porque precisamente no tiene una función como tal en el enunciado, en una oración, pero sí son palabras que por sí solas pueden tener significado porque pueden expresar alguna reacción, algún sentimiento, o pueden darte información que necesitas poner mucha atención para detectar quién lo está diciendo, cómo lo está diciendo y de esa forma. Wow. Y pues ya. Gracias. Por el ejercicio. Si hablamos en este caso solamente de categorías gramaticales, no de análisis morfosintáctico de la oración, sino solamente de las categorías gramaticales. Bueno, en esta parte, por ejemplo, todo lo que acabamos de compartir, vamos a verlo un poco en la práctica, en el análisis de diferentes enunciados, y vamos cerrando entonces con este gran video del cual pues les hablamos de las distintas categorías gramaticales. Les tenemos aquí María, que es un sustantivo. ¿Qué está haciendo María? Compra. Es decir, que este es el verbo. ¿Qué compra María? Tomates. Y este es otro sustantivo. En el análisis sería diferente, pero si hablamos de categorías gramaticales solamente, aquí hay un sustantivo, aquí hay otro verbo, aquí hay otro sustantivo, ¿sí? Veamos este ejemplo. Yo. Este yo en categorías gramaticales es un pronombre. En el análisis es el sujeto que realiza la acción. Pronombre. Llevé, que es del verbo llevar, es un verbo. Flores, que es un sustantivo común, entonces es un sustantivo. A es una preposición. La es un artículo, es decir, un determinante. Todavía hay discusiones en si se escribe artículo o determinante, pero en el análisis se escribe determinante. Iglesia, que es otro sustantivo. Así se pueden encontrar las categorías gramaticales en cualquier oración. Ustedes pueden hacer varios ejercicios de categorías gramaticales con cualquier texto. Probablemente en un párrafo no van a encontrar qué categorías gramaticales, todas las palabras que encuentran ahí, pero van a hacer el ejercicio de tratar de encontrarlas. Y luego ya van a buscar qué tipo de palabra es pues, en un diccionario o en internet. Pero este ejercicio es muy práctico para empezar a entender las categorías gramaticales. Yo los invito a que hagan ese ejercicio, como que de un párrafo de un texto, escojan las palabras y escríbanlas a ver qué categoría gramatical es. Excelente. Damos gracias a la Miss Mónica por todo. Muchas gracias, Miss Mónica. Y ahora sí, como dijo la Miss Mónica, todos hagan su libro, por favor, de expresión oral escrita, página 115, vamos a la es decir, no sé qué. No, bien interesante. Y ya, cuando es que hablarlo así como que por separado suena demasiado, pero vemos como todo va en una simple oración. Explica, ¿verdad? De que decimos, ay, es mucho, es demasiado, pero con un claro ejemplo como lo vimos ahorita con la Miss, decimos, qué fácil. Entonces, estamos trabajando en eso todos, ¿verdad? Y en la sintonía de que trabaja
y engloba la parte de la sintaxis, que es también lo que estábamos analizando. Y qué sencillo sería si aplicáramos como todas estas categorías gramaticales en los textos que redactamos, en el expresar oralmente, porque literalmente aplicaríamos la sintaxis y por ende le daríamos un sentido a todo lo que escribimos y a todo lo que expresamos oralmente también. Claro. No, sí, de hecho, ahorita, si le soy sincero, ahorita como que mi cabeza quiere explotar, la verdad, porque me pongo a pensar, a veces leemos un párrafo, ¿no? Un párrafo, 4 oraciones, y no nos damos cuenta de que ahí están las 9 categorías, ¿no? O la mayoría. No nos damos cuenta porque pasan desapercibidas, porque precisamente a lo mejor y sí las sabemos, porque a lo mejor algunos de los que nos están viendo ahorita, que espero que sí nos hayan puesto atención, a lo mejor y sí las sabían, pero no las identificaban como tal, como una categoría, ¿no? Pero pues ahí están presentes desde lo que escribimos, que leemos y lo que decimos, ¿no? Entonces, pues está muy interesante, la verdad. Es como, ahorita que dijiste siempre estuvieron presentes, me acordé de, no sé si han visto El gato con botas, de Humpty Dumpty, que siempre estuvo ahí. Entonces, siempre están ahí las ramas gramaticales, que pasan desapercibidas, mira que bien se esconden. Entonces, pues bueno, ya vamos, pues ya concluyendo, chicos, este video, la verdad nos dio mucho gusto compartir una nueva video reacción con todos nuestros seguidores tan amados. Síganos en todas nuestras redes sociales. Aún somos el Team Sin Nombre. Ayúdenos a elegir un nombre para este canal de YouTube. Pero dejo a mis amigos la palabra, algo que añadir. Yo simplemente eso, lo que estaba... Gracias, Dani. Yo simplemente eso, lo que compartía hace un momento, que todo esto engloba en sí la práctica de la sintaxis en el día con día. Eso, muy bien. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por habernos visto y hasta pronto. Nos vemos.